Hola, mi nombre es Diego Telier y te doy la bienvenida a Cuentero. Hoy te voy a contar la historia de Juan Carlos Venturini, un argentino que tenía 50 años en la década de los 90 y trabajaba en Entel. Entel era la empresa telefónica y se privatizó para convertirse en Telefónica y Telecom, y Juan Carlos, como muchos otros, se quedó sin trabajo. Como tenía 50 años y las empresas no contratan gente tan grande, quedó medio acorralado con dos únicas alternativas posibles, que eran usar la indemnización miserable que le habían pagado para comprar un remis, comprar un auto y remisearlo, o ponerse un kiosco en algún lado. Juan Carlos eligió esta alternativa y se alquiló un local en Mataderos. Lo puso lo mejor que pudo y le llevó como 2 o 3 años cambiar la mentalidad de empleado público por la dinámica del comerciante y generar una clientela más o menos regular. Después de eso le tocaron 4 o 5 años más o menos tranquilos, en los cuales ganaba lo suficiente para cubrir sus gastos y darse algún gusto, como ir algún día a comerse una pizza chica al Cedrón o comprarse una campera. Lo que Juan Carlos no sabía era que en el 2000 iba a venir una crisis enorme, financiera, social, que asoló al país y lo dejó nuevamente sin trabajo. Tuvo que cerrar el kiosco y volverse a su casa y al desempleo. La diferencia es que Juan Carlos ahora tenía 60 años, era mucho más viejo, o sea que las posibilidades de ser contratado eran mínimas, y sobre todo estaba mucho más cansado. Así que finalmente quedó deprimido, tirado en una cama, sin salir casi de su casa, sin bañarse, desalineado, hasta que un día sonó el teléfono y un viejo compañero de trabajo de Entel le ofrecía una posibilidad de entrar en una empresa como custodio, esas empresas de seguridad privada que contratan gente para cuidar un country o la oficina de algún garca. Así que bueno, Juan Carlos se aferró a esa posibilidad, se levantó, planchó una camisa vieja, agarró un par de zapatos y se dio cuenta que estaban hechos mierda, llenos de agujeros, que no podía ir con eso a una entrevista, tampoco se podía comprar zapatos, así que agarró, los metió en una bolsa del coto y salió hacia un local que él recordaba haber visto cerca de donde tenía el kiosco, que se dedicaba a la compostura de calzado, un zapatero barrial. Fue hasta ahí, los dejó, le dijeron venga mañana, y sin saber bien por qué anduvo dando vueltas por el barrio y terminó parado frente a la vidriera del que había sido su local. Le habían puesto como papel madera en la vidriera, entonces no se veía nada hacia adentro. Juan Carlos se dio cuenta que él todavía tenía las llaves del local en el llavero. Tanteó el bolsillo, agarró la llave, la puso en la cerradura, giró y sorpresivamente la puerta se abrió. Juan Carlos medio que se cagó todo porque no esperaba que se abra la puerta. Pero la puerta se abrió y no se veía nada porque él estaba en la calle con la luz del día y el local estaba a oscuras con todas las ventanas tapadas. Así que entró, cerró la puerta despacio, tanteó la pared, buscó la luz y prendió. Adentro de ese local había algunas máquinas que él no sabía bien qué eran, o sea que alguien había ocupado el lugar. Y en el piso, entre dos de esas máquinas que él no entendía para qué servían, había un bolso. Sin entender por qué, Juan Carlos se acercó al bolso, lo agarró, abrió el cierre y adentro del bolso había dólares. El bolso estaba lleno de guita, hasta arriba, hasta el cierre, como que casi no se podía cerrar de tanta guita que había. Abrió un poco más el bolso y vio que estaba la guita en fajos, como cuando te la entrega al banco, con esas banditas de papel que tienen una firma. Así que cerró el bolso, lo metió entre las dos máquinas y salió apurado a la puerta para irse, cerrar y que nadie lo vea, pero no pudo. Se quedó como petrificado en la puerta unos segundos, hasta que finalmente se dio vuelta, agarró el bolso
se lo colgó del hombro y salió a la calle, como poseído, como paranoico. Se olvidó de cerrar la puerta, la dejó entornada y empezó a caminar como si todo el mundo supiese. A él le daba la sensación de que toda la gente que él veía y que se cruzaba sabía que él era chorro y que él se había llevado ese bolso y que lo iban a denunciar. Entonces empezó a hacer cosas muy raras. Caminaba, iba y venía, desandaba, se cruzaba de vereda, se paraba, se hacía el que miraba una vidriera. Quería pasar desapercibido, pero llamaba más que nada, más que nadie la atención. Al final, cuando pudo controlar un poco toda esa locura que le había agarrado, enfiló para la casa y más o menos empezó a construir un plan mental. Así que ni bien llegó, abrió la puerta, se fue derecho a la habitación, agarró una valija, metió algo de ropa adentro y se fue a Liniers, a la terminal. Y ahí hizo algo que él había visto en las películas, porque él había visto que los delincuentes siempre se escondían en lugares o en pueblos a los que nunca habían ido y donde nadie los conocía. Entonces él mezcló eso con unas ganas que venía teniendo hacía 20 años de irse de vacaciones y se sacó un pasaje a San Bernardo. Nunca había estado ahí. Se subió al micro y se fue hasta San Bernardo con el bolsito arriba de las piernas, con tanto cagazo que no se animaba ni siquiera a abrirlo. Tenía miedo que lo vean los otros pasajeros y que lo denuncien, así que ni siquiera abrió el bolso, ni se movía Juan Carlos en el asiento del micro. Llegó a San Bernardo, caminó, se alejó del centro, preguntó dónde podía alquilar una casa humilde, y ya saliendo en la zona de Quintas, un tano le alquiló una especie de chalet a medio construir, por poca guita durante 15 días. Juan Carlos cerró la puerta, cerró las ventanas, cerró las cortinas, dejó prendida la luz del baño, no quería que pensaba que lo podían espiar o algo, y agarró el bolso y lo puso en la silla de al lado. Y ahí sí lo abrió. Juan Carlos puso el bolso en la silla de al lado, lo abrió y ahí se imaginó, porque también lo había visto en el cine, que esos fajos eran de $10.000, cada fajito de esos eran 10 lucas verdes. Entonces los agarraba de a uno, los sacaba del bolso y los ponía en la mesa mientras contaba 10, 20, 30, 40, y así contó $650.000. Esa era la suma que Juan Carlos se había robado, 650 lucas gringas apiladas en la mesa de un chalet en San Bernardo, y él, que había empezado ese día siendo un desempleado, ahora era un delincuente prófugo con un botín de 650 lucas verdes, que no tenía ni puta idea de cómo iba a hacer para gastar o dónde mierda las iba a esconder. Así que lo único que se le ocurrió en esa situación fue agarrar uno de los fajos que estaban arriba de la mesa, le sacó la faja de papel y los empezó a contar como hacen los cajeros de los bancos, que se mojan el dedo y le dan al billete en la punta y pasan 1, 2, 3 rápido. Y ahí se dio cuenta que había algo raro, que el papel de los billetes no parecía papel de billete. Y entonces los dio vuelta y se dio cuenta que se había robado un bolso con entradas para un circo que se presentaba el 26 y 27 de marzo en un predio de Lugano.